Hola amigos y amigas, bienvenidos una semana más al Desván de Ico. Antes de empezar a explicarles la labor que les traigo en el día de hoy, quiero invitar a todas las personas que estén viendo este vídeo y que no estén suscritas al canal a que se suscriban, activen la campanita para que le llegue la notificación cada vez que subo un nuevo tutorial o alguna publicación en la pestaña de la comunidad. A las personas que ya están suscritas les doy las gracias y las animo a que sigan viendo los próximos vídeos, ya que tengo varios proyectos en mente que creo que les va a gustar. Ahora sí, les voy a explicar esta labor que les traigo esta semana. Se trata de la blusa que les venía compartiendo fotos, tanto en la pestaña de la comunidad como en mis otras redes sociales. Es una blusa que se teje con esta puntada calada, como pueden ver, y que en el tutorial, en el paso a paso, les daré las instrucciones necesarias por si la quieren tejer sin mangas, es decir, dejarla sin mangas para los días de verano, o si prefieren, como en mi caso, usar la blusa para la primavera y los días de verano que aún hace fresquito con manga larga. Ustedes pueden elegir la opción que mejor les guste y les convenga. Van a ver que es una puntada muy fácil, muy sencilla, ya que tan solo se teje a base de puntos altos y cadenetas de separación. No tiene complicación alguna. Son 8 filas de patrón que se repiten a lo largo del tejido. Y vamos a tejer tanto la espalda como la parte delantera exactamente igual. Y lo mismo pasa con las mangas. En las mangas vamos a usar la misma puntada que en el resto de la blusa. Así es como nos queda una de las mangas. Esta es la parte delantera, la parte del cuello, el cuerpo de la blusa, la parte de abajo de la cintura y por aquí la otra manga. Los costados, una vez unida la blusa, nos quedan así de esta manera, con esta fila de puntos altos. Las mangas también están unidas en la parte de abajo, desde la sisa hasta la muñeca. La blusa se teje por separado, primero la espalda, después la parte delantera y por último tejemos las dos mangas. Cuando tengamos las 4 piezas ya empezamos a unir y a coser para darle forma a la blusa. Esta blusa la he tejido en una talla ML, que sería una talla 42-44, y he utilizado los siguientes materiales. Este hilo que es 100% algodón reciclado. El grosor que tiene es para tejerlo con un gancho de 4 milímetros, pero yo he utilizado el gancho de 4,5. Para tejer esta blusa en la talla que les acabo de mostrar me he gastado cerca de 500 gramos de este hilo, que cada ovillo tiene 178 metros. Es un hilo que al ser reciclado es un poco más pesado que el hilo de algodón normal, entonces por eso en el ovillo de 100 gramos entran menos metros de hilo. Como siempre necesitaremos unos marcadores de puntos, unos ganchos, la cinta métrica para poder sacarnos las medidas, una aguja lanera para coser todas las partes y tijeras para rematar todos los hilos que nos quedan sueltos. Espero que les guste este nuevo tutorial, que se animen a tejerla y que con las instrucciones que les doy durante el vídeo la adapten a su gusto. Sin más, ahora les dejo con el paso a paso. Vale, vamos a empezar con el paso a paso y lo primero que tienen que saber es que la blusa la vamos a tejer por partes. Primero vamos a tejer la espalda, después la parte delantera y por último las dos mangas. Entonces, para yo poder explicarles mejor y que ustedes lo puedan entender bien, por aquí yo ya tengo adelantada una parte. Empecé a tejer desde aquí, desde abajo, como pueden ver, esta es la primera fila de cadenetas. Fui tejiendo, repitiendo las filas que se repiten del patrón, que ahora les iré mostrando, hasta llegar a la altura que quería darle, al largo que quería darle a la blusa. De ancho, esta pieza tiene, como pueden ver, 51 centímetros. Yo la voy a tejer para un contorno de 100 centímetros. Entonces, la circunferencia, la medida de la blusa serían 100 centímetros, 39 media pulgadas, y al tejerla en dos partes tenemos que dividir estos centímetros, 100 centímetros en dos partes. Entonces, 50 para la parte delantera y 50 para la parte de la espalda. Entonces, en el caso de ustedes lo mismo, toman el contorno de la persona para la cual vayan a tejer, la dividen entre dos, una parte para la espalda y otra parte para el delantero. Y esa medida que obtengan de la división tiene que tener la fila de cadenetas que ahora vamos a tejer. Esto en cuanto a las medidas. Respecto al patrón que vamos a emplear para tejer esta blusa, como pueden ver, se nos marca esta fila en el centro que nos separa
separa un lado y el otro. Por tanto, en un lado y en otro el patrón es exactamente igual, y en esta parte del centro, que es toda una fila, es exactamente igual. Entonces la cantidad de puntos que necesitamos para tejer esta parte del centro es de 20 puntos, 20 cadenetas aquí en el inicio, y esta otra parte que tenemos en un lado y en otro se forma por 10 puntos, por 10 cadenetas. Entonces ahora, a la hora de empezar a tejer, lo primero que tenemos que tejer son las 20 cadenetas, que son las cadenetas fijas que tenemos que tener para formar el centro, independientemente de la talla en la cual estemos tejiendo. Una vez que tenemos las 20 cadenetas, que es el centro, le iremos sumando de 10 en 10 para darle forma a estos abanicos. Vamos a empezar ahora a tejer y lo van a ver más claro cómo tienen que sumar y aplicar este patrón a cualquier talla. Vale, vamos a empezar y vamos a hacer un nudo corredizo. Como siempre, apretamos bien para que no se nos deshaga el inicio. Y ahora, como les acabo de comentar, tenemos que empezar tejiendo las 20 cadenetas que tiene esta fila del centro, el diseño del centro. Esta fila de aquí a aquí son 20 puntos. Entonces tenemos que tejer las 20 cadenetas. 2, 3, 4, 5, así hasta tener 20 cadenetas. Como ven, las cadenetas las tejemos normales, ni muy apretadas, pero tampoco que nos queden sueltas. Por aquí tenemos las 20 cadenetas, que son las cadenetas fijas para hacer la parte del centro, y ahora tenemos que ir sumando de 10 en 10 cadenetas hasta tener el ancho de la blusa. En mi caso he tenido que sumar 60 cadenetas más esta 20, en total 80 cadenetas las que he tenido que hacer de inicio. Vamos a ir sumando ahora de 10 en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces así tienen que ir ustedes sumando de 10 en 10, van midiendo con la cinta métrica hasta tener el ancho que necesitan. En mi caso son 50 centímetros, por tanto tengo que ir sumando de 10 en 10 hasta tener los 50 centímetros. Vale, una vez que tengamos las cadenetas totales, para sacar el centro de la blusa, para formar esta fila, simplemente tenemos que dividir el número de cadenetas que hicimos de 10 en 10, en mi caso eran 60, dividirlas entre 2. Para mí sería 60, la mitad serían 30 cadenetas, por tanto tengo que dejar 30 cadenetas en este lado y otras 30 cadenetas en este otro lado, y en medio me tienen que quedar justo las 20 cadenetas. Entonces voy a empezar por aquí y voy a contar 30 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 29 y 30. En la cadeneta número 30 voy a poner un marcador. Así, con este marcador de puntos ya tenemos marcado uno de los lados y sabemos que desde este marcador hacia adelante nos tiene que quedar las 20 cadenetas para el centro. Entonces ahora contamos las 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9, 20 cadenetas. Aquí en este punto tengo las 20 cadenetas. Y en este otro lado nos tiene que quedar la misma cantidad de puntos que en este primero. En mi caso eran 30, 60 más los 20 puntos del centro, un total de 80 cadenetas. Vale, una vez que tengamos las cadenetas totales y la división, ahora vamos a subir con una cadeneta de más, tomamos lazada. Esta primera fila que vamos a tejer, que es la fila de puntos altos, la vamos a tejer por la parte de atrás, es decir, en lugar de insertar por delante en cada uno de los puntos, giramos y vamos a insertar el gancho en estos puntos que se nos marcan por detrás. ¿Ven? Estos puntos que tenemos aquí por detrás, en esos puntos tenemos que ir insertando el gancho y tejiendo. Entonces tomamos lazada, contamos 4 puntos, 4 cadenetas, 1, 2, 3, en la cadeneta número 4, insertando por detrás a través de esta hebra que se nos marcan, insertamos y tejemos el primer punto alto. Así, de esta manera. Tomamos nuevamente lazada en el punto que sigue, en la cadeneta que sigue, también por detrás, insertamos y tejemos un segundo punto alto. Con las cadenetas que tenemos aquí de subida tenemos un total de 3 puntos altos. Volvemos a tomar lazada en el gancho y ahora nos tenemos que saltar 2 puntos, 1, 2, y en el tercer punto cadeneta insertamos en el punto por detrás, tejemos un primer punto alto, volvemos a tomar lazada, en el mismo punto tejemos un segundo punto alto,
y un tercer punto alto en el mismo punto. 3 puntos altos en el mismo sitio. Tomamos lazada, en el punto que sigue, en la siguiente cadeneta, insertamos y tejemos un punto alto individual. Tomamos lazada, en el punto que sigue, volvemos a tejer los 3 puntos altos en el mismo sitio. 1, tomamos lazada, en el mismo sitio, tejemos el segundo punto alto y el tercer punto alto. Con esto ya tenemos tejido el primer abanico. Tomamos lazada y ahora tenemos que volver a repetir. Tenemos que tejer 3 puntos altos y nuevamente el abanico. Así tenemos que ir repitiendo hasta llegar al gancho. Entonces tomamos lazada, nos saltamos los siguientes 2 puntos y en el tercer punto cadeneta insertamos y tejemos un punto alto individual. Tomamos lazada, en el siguiente punto tejemos un segundo punto alto individual. Tomamos lazada y en el punto que sigue el tercer punto alto individual. Así, de esta manera. Estos 3 puntos altos es la repetición de estos 3 que tenemos al principio. Entonces, ahora tomamos lazada, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto repetimos, tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo sitio. Tomamos lazada, en el punto que sigue tejemos el punto alto individual, que es el que queda en el centro para formar el abanico. Tomamos lazada y en el punto que sigue tejemos nuevamente los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así, de esta manera. 3 puntos altos, en el punto que sigue un punto alto y en el siguiente punto tejemos 3 puntos altos. Tomamos lazada, nos volvemos a saltar los siguientes 2 puntos y en el tercer punto cadeneta insertamos y tejemos un punto alto. Tomamos lazada, en el siguiente punto tejemos el segundo punto alto y en el siguiente punto el tercer punto alto. Así. De esta manera nos tiene que ir quedando. Como ven, es ir repitiendo lo mismo. Esta primera parte, desde aquí hasta aquí, es ir repitiéndola. 3 puntos altos individuales, nos saltamos 2 cadenetas, en la tercera cadeneta tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio, un punto alto individual y otros 3 puntos altos en el mismo sitio. Nos saltamos 2 puntos cadenetas y volvemos a tejer los 3 puntos altos individuales. Ahora aquí tenemos que volver a repetir y tejer el abanico. Entonces tomamos lazada, nos saltamos los siguientes 2 puntos, en el tercer punto tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Tomamos lazada, en el siguiente punto tejemos un punto alto individual y en el siguiente punto volvemos a tejer 3 puntos altos en el mismo sitio. Así, de esta manera. Ahora vamos a quitar el gancho. Tomamos lazada y nos toca saltarnos 2 puntos y en el tercero tenemos que tejer un punto alto, en el siguiente otro punto alto individual y en el siguiente el tercer punto alto individual. Así, de esta manera, podemos ir estirando las cadenetas sin miedo para que el tejido se acople y se quede bien liso. Estos 3 puntos altos ya forman parte del centro, entonces ahora tienen que hacer 2 cadenetas de subida, toman lazada, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto tejemos punto alto. Así, de esta manera, tomamos lazada, en el siguiente punto otro punto alto y así tenemos que ir tejiendo un punto alto en cada una de las cadenetas siguientes hasta tener un total de 9 puntos altos. Vamos a ir tejiendo las cadenetas con puntos altos hasta tener 9. Los puntos altos y toda esta primera fila la seguimos tejiendo en los puntos que se nos marcan por detrás. Así, de esta manera, 9 puntos altos, 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos 2 puntos, 1 y 2 y en el tercer punto tejemos punto alto, en el segundo punto alto y en el tercer punto alto. Y con esto tenemos tejido lo que es el centro. Justo aquí puse el primer gancho al separar los puntos. Entonces desde este gancho hasta aquí, este va a ser nuestro centro. Voy a quitar este gancho también
Ya tenemos estos 3 puntos que son estos 3 de aquí y ahora tenemos que ir tejiendo los abanicos y en esta parte nos tienen que quedar la misma cantidad de abanicos que en esta primera. En mi caso son 1, 2, 3 abanicos. Entonces tomamos lazada, nos saltamos los siguientes 2 puntos y en el tercer punto cadeneta tejemos punto alto, en el mismo sitio el segundo punto alto y en el mismo sitio un tercer punto alto. Tomamos lazada, en el punto cadeneta que sigue tejemos el punto alto individual y en el siguiente punto cadeneta tejemos nuevamente los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Tomamos lazada, nos saltamos los siguientes 2 puntos. En el tercer punto cadeneta tejemos un punto alto, en el siguiente punto el segundo punto alto y en el que sigue el tercer punto alto. Estiramos, tomamos lazada y seguimos, nos saltamos 2 puntos, en el siguiente tejemos 3 puntos altos, tomamos lazada, en el punto que sigue tejemos un punto alto y nuevamente en el punto que sigue los 3 puntos altos. Como ven, es repetir exactamente lo mismo. Es la misma secuencia. Hemos terminado esta primera fila y como ven se han calculado bien los puntos. Según las instrucciones que les he dado al principio, no les tiene que sobrar ninguna cadeneta. Empezamos con 3 puntos altos y finalizamos con 3 puntos altos. Y así es como nos queda esta primera fila. La estiramos bien, así es como queda. 1, 2, 3 abanicos en un lado, el centro que en esta primera fila se nos marca con los puntos altos y otros 3 abanicos en este otro lado. A partir de esta segunda fila, que la vamos a iniciar ahora, será desde la cual tendrán que ir repitiendo una y otra vez el patrón hasta tener el total de largo que quieran para la blusa. Entonces tomen en cuenta que a partir de esta segunda fila es lo que tienen que ir repitiendo una y otra vez. Entonces empezamos la segunda fila, subimos con 3 cadenetas, damos la vuelta al tejido y vamos a tejer encima de estos 2 puntos altos, tejemos puntos altos. Entonces en el punto alto del medio tejemos punto alto encima, tomamos lazada y en el tercer punto alto, punto alto. De esta manera con las 3 cadenetas de subida tenemos los 3 puntos altos. Ahora 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y nos vamos a saltar los siguientes 2 puntos, 1, 2, en el tercer punto insertamos a través de las 2 hebras y tejemos un punto alto normal, así, de esta manera. Tomamos lazada, en el punto que sigue insertamos y tejemos un segundo punto alto. Tomamos lazada, en el punto siguiente tejemos un tercer punto alto. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos estos 2 puntos y en el tercer punto tejemos punto alto, tomamos lazada, en el siguiente punto tejemos punto alto y en el siguiente punto tejemos punto alto. Así tenemos que ir hasta llegar aquí al centro. Tan solo tenemos que ir tejiendo 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos y tejemos 3 puntos altos. Entonces ahora nos toca las 2 cadenetas, tomamos lazada, nos saltamos 1 y 2, en el tercer punto encima del abanico tejemos un punto alto, en el siguiente punto también encima del abanico el segundo punto alto y en el siguiente punto encima del abanico el tercer punto alto. 2 cadenetas de separación, los siguientes 2 puntos nos toca saltarnos, por tanto tenemos que tejer los 3 puntos altos encima de los 3 puntos de la primera fila. Tejemos un punto alto, en el siguiente punto otro punto alto y en el siguiente el tercer punto alto. 2 cadenetas de separación y seguimos hasta llegar aquí a estos últimos puntos altos. He tejido los últimos 3 puntos altos encima de los 3 puntos altos de la vuelta anterior. Aquí tenemos las cadenetas de separación y después los 9 puntos que nos marcan el centro. Entonces vamos a tejer 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima del primer punto alto tejemos punto alto.
encima del siguiente punto alto otro punto alto. Así vamos a tejer esta segunda fila un punto alto encima de cada punto alto. Por tanto, en esta fila número 2 también tenemos que tener 9 puntos altos. Así, de esta manera les muestro. Las 2 cadenetas y encima de cada punto alto tejemos punto alto. Tienen que tener 9, 2, 4, 6, 8 y 9. Tejemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos vamos al primer punto alto que sigue después del espacio y tejemos punto alto. Encima del siguiente punto alto tejemos el segundo punto alto y encima del punto que sigue tejemos punto alto. Con esto tenemos los 3 puntos altos. Tejemos las 2 cadenetas de separación y volvemos a repetir lo que hicimos en esta primera parte. Nos saltamos los siguientes 2 puntos, en el tercer punto tejemos punto alto, en el siguiente punto el segundo punto alto y en el punto que sigue el tercer punto alto. Nuevamente 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y repetimos. Nos saltamos los 2 puntos siguientes y encima de los 3 puntos de la vuelta anterior tejemos 3 puntos altos en esta segunda vuelta. Así, de esta manera. Vamos a seguir así con 2 cadenetas de separación y 3 puntos altos hasta llegar al final de esta segunda fila. Acabo de tejer las 2 cadenetas de separación, tomo lazada y encima de estos 3 puntos altos, que son los últimos, tenemos que tejer 3 puntos altos. Ya tengo el primero, en el segundo punto alto tejo el segundo punto alto, tomo lazada y ahora el último punto alto lo tenemos que tejer en esta cadeneta que hicimos de subida. Insertamos y tejemos el tercer punto alto. De esta manera hemos finalizado la segunda fila. Como ven, en esta segunda fila tan solo 2 cadenetas de separación y 3 puntos altos en toda la fila, menos aquí en el centro que volvemos a tejer los 9 puntos altos. Para la tercera fila subimos con las 3 cadenetas, giramos y repetimos. Tomamos lazada, encima del segundo punto alto tejemos punto alto y encima del segundo punto alto, que sería el tercero, tejemos punto alto. 3 puntos altos al comenzar. Ahora en esta parte donde tenemos los 3 puntos altos tenemos que volver a repetir y a tejer los abanicos que hicimos en la primera fila. Para ello simplemente tomamos lazada y en el primer punto alto tenemos que tejer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos en el mismo sitio. Así. Tomamos lazada, en el punto del medio tejemos un solo punto alto, que es el punto individual, tomamos lazada y en el siguiente punto alto de la vuelta anterior tejemos los 3 puntos altos, 2 y 3. Y con esto ya tenemos formado el abanico. En una fila tejemos la fila de abanicos y en otra fila tejemos 3 puntos altos y las 2 cadenetas de separación. En la siguiente volvemos a repetir abanicos y en la que sigue tendremos que hacer los 3 puntos altos y 2 cadenetas de separación. Es repetir una y otra vez lo mismo. Tenemos el abanico, tomamos lazada, nos vamos a los siguientes 3 puntos altos y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Encima de cada punto alto de la vuelta anterior tejemos punto alto. Así nos tiene que quedar en la tercera fila. En esta fila no tejemos cadeneta de separación, simplemente tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto alto y tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio, 3 puntos altos, un punto alto en el punto que sigue y en el tercer punto alto de la vuelta anterior tejemos los 3 puntos altos, 2 y 3. De esta manera se nos forma el abanico, con 3 puntos altos, un punto en el centro y otro punto alto. El último abanico tejido antes de llegar a estos puntos altos que nos forman el centro, entonces tomo lazada y encima de estos 3 puntos altos nos tocan 3 puntos altos. Ahora nos tocan las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima del siguiente punto alto tejemos punto alto. Y vamos a seguir tejiendo puntos altos hasta tener los 9 puntos altos. En esta tercera fila también tejemos 9 puntos altos, las 2 cadenetas en el centro y los 9 puntos altos. Tejemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima de los 3 puntos altos de la vuelta anterior tejemos puntos altos, así, de esta manera.
Ahora tenemos que tejer este otro lado exactamente igual que el lado que acabamos de tejer con los abanicos y los 3 puntos altos. Entonces insertamos en el primer punto alto y tejemos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente punto alto tejemos un punto alto. Y en el punto que sigue tenemos que tejer los 3 puntos altos para formar el abanico, así, de esta manera. Tomamos lazada, los puntos altos que siguen simplemente tejemos punto alto encima de punto alto, en total 3 puntos altos individuales. He tejido el último abanico encima de estos 3 puntos altos y ahora me quedan los 3 puntos altos al final de la fila. Entonces tomo lazada, encima de punto alto tejo punto alto, tomo lazada nuevamente, encima del siguiente punto alto tejo punto alto y encima de las cadenetas tejemos el tercer punto alto. Terminamos con los 3 puntos altos. Para empezar la fila número 4 subimos con las 3 cadenetas, giramos y tejemos los 3 puntos altos contando las cadenetas. En esta fila ahora nos tocaría tejer la fila con las 2 cadenetas de separación, 3 puntos altos, 2 cadenetas de separación, 3 puntos altos. Entonces 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto tejemos un punto alto, en el siguiente punto el segundo punto alto y en el punto que sigue el tercer punto alto. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, encima de los puntos altos de la fila anterior tejemos puntos altos. Así tendremos que ir repitiendo las 2 cadenetas y los 3 puntos altos hasta llegar al centro de la blusa. Vamos a seguir así hasta llegar a esta parte del centro. He llegado a la parte del centro, entonces aquí tejemos 2 cadenetas, tomamos lazada y en el primer punto alto tejemos punto alto. Ahora tejemos 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y nos vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3. En el punto número 4 insertamos y tejemos un punto alto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada y en el mismo punto tejemos un segundo punto alto. Una cadeneta de separación, tomamos lazada y en el mismo sitio tejemos un tercer punto alto. Una cadeneta de separación y nuevamente insertamos y tejemos un cuarto punto alto. Así, de esta manera nos tienen que quedar aquí 4 puntos altos en el mismo sitio separados por una cadeneta. Tejemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos los 3 puntos siguientes, 1, 2, 3 y en el último punto tejemos el punto alto. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, en el siguiente punto alto tejemos punto alto. En el siguiente punto alto el segundo punto alto y en el siguiente punto alto el tercer punto alto. Y les muestro cómo queda tejido el centro en esta cuarta vuelta. Así, las 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos y en los siguientes 3 puntos tejemos punto alto. Es la misma repetición, la misma secuencia que hicimos en este otro lado. Vamos a seguir así con 2 cadenetas de separación saltándonos 2 puntos hasta llegar al final. He venido tejiendo las 2 cadenetas saltándome 2 puntos y 3 puntos altos, así hasta llegar al final donde he tejido los 3 puntos altos para finalizar esta cuarta fila. Vamos a empezar la fila número 5 subiendo con las 3 cadenetas, giramos y tejemos los puntos altos encima de puntos altos, así, los 3 puntos altos. Ahora en esta vuelta número 5, en esta parte tenemos que volver a repetir la parte de los abanicos. Entonces tomamos lazada, en el primer punto alto tejemos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente punto alto tejemos punto alto y en el punto que sigue tejemos 3 puntos altos, 2 y 3.
Con esto tenemos el primer abanico. Tomamos lazada, encima de los 3 puntos altos siguientes tejemos 3 puntos altos. Recuerden que en la fila de los abanicos no tejemos cadeneta de separación, simplemente tomamos lazada y repetimos. Como ven, la secuencia es repetitiva. He tejido la secuencia de los abanicos hasta llegar justo al espacio en el centro. Entonces, como este espacio lo tenemos que mantener, tejemos las 2 cadenetas, tomamos lazada, encima de punto alto tejemos punto alto para formar este espacio. Ahora vamos a tejer 2 cadenetas de separación y en este primer espacio que hicimos en la vuelta anterior, el espacio de una cadeneta, insertamos y tejemos un punto bajo, 3 cadenetas de subida, 2 y 3, y en el mismo sitio, en el mismo espacio, volvemos a insertar el gancho sin tomar lazada, simplemente insertamos, sacamos y tejemos un segundo punto bajo. De esta manera aquí se nos forma un pico. Sin tomar lazada, tal cual, insertamos el gancho en el siguiente espacio de una cadeneta. Insertamos, sacamos, tejemos punto bajo, 3 cadenetas de subida, y en el mismo sitio volvemos a insertar y tejemos un segundo punto bajo. De esta manera se nos forma un segundo pico. Nos vamos al último espacio de una cadeneta, insertamos, tejemos punto bajo, 3 cadenetas y volvemos a insertar para tejer un segundo punto bajo. Tenemos esta parte tejida con 3 picos, así nos tiene que quedar. Tenemos el último pico, tejemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, encima del siguiente punto alto tejemos punto alto, 2 cadenetas de separación y encima del siguiente punto alto tejemos punto alto, encima del punto que sigue el segundo punto alto y en el siguiente un tercer punto alto. Con esto hemos terminado de tejer el centro y ahora a partir de aquí tendremos que volver a repetir la secuencia de los abanicos y los 3 puntos altos individuales. Entonces tomamos lazada, tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el primer punto 3 puntos altos. En el punto que sigue un punto alto individual. Y en el último punto tejemos nuevamente los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos. Tomamos lazada, los 3 puntos siguientes son puntos altos individuales, por tanto tejemos puntos altos individuales. Así hasta llegar al final de la fila donde terminaremos con el punto alto encima de las cadenetas. Y así tenemos ya tejida la fila número 5. Vamos a empezar la fila número 6 y subimos con las 3 cadenetas, giramos, tomamos lazada, tejemos punto alto y en el siguiente punto alto para comenzar con los 3 puntos altos. Y ahora en la fila número 6 nos tocaría tejer las 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos y los 3 puntos altos. Entonces tenemos los 3 puntos altos, tejemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos los 2 puntos siguientes y en el tercero tejemos un punto alto, en el siguiente el segundo punto alto y en el siguiente el tercer punto alto. 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos los 2 puntos altos siguientes y encima de los 3 puntos altos de la fila anterior tenemos que tejer 3 puntos altos. 2 cadenetas de separación y tenemos que repetir hasta llegar a este espacio en el centro. He tejido los 3 puntos altos antes de llegar al espacio del centro, entonces tejemos 2 cadenetas de separación, encima del punto alto tejemos punto alto. Ahora tejemos 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y nos vamos a tejer en este segundo pico, el que tenemos en el medio. Tenemos 3 picos, 1, 2 y 3, pues aquí en el segundo pico, el que queda en medio, vamos a insertar y vamos a tejer un punto alto, una cadeneta de separación, un segundo punto alto en el mismo sitio, una cadeneta de separación, un tercer punto alto, una cadeneta de separación y tejemos un cuarto punto alto.
Así, de esta manera tenemos que tejer en el centro en esta vuelta número 6. Hemos repetido los 4 puntos altos separados por una cadeneta, los que hicimos aquí abajo los hemos repetido y los hemos tejido en el pico que nos queda en medio. Teníamos 1, 2, 3 picos, pues en el pico del medio es donde hemos tejido estos 4 puntos altos separados por la cadeneta. Entonces ahora tenemos que tejer las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima de este punto alto antes del espacio tejemos punto alto. 2 cadenetas de separación y encima de los 3 puntos altos siguientes tejemos 3 puntos altos. A partir de aquí repetimos 2 cadenetas, nos saltamos 2 puntos y en el siguiente punto tejemos punto alto, en el que sigue otro punto alto y en el que sigue un tercer punto alto. 2 cadenetas de separación, nos saltamos los siguientes 2 puntos y encima de los 3 puntos altos de la fila anterior tenemos que tejer 3 puntos altos. Y así tenemos que seguir hasta llegar al final de la fila. Finalizamos la fila número 6 de la misma manera que todas las demás filas. Vamos a tejer la fila número 7 subiendo con las 3 cadenetas, damos la vuelta, tomamos lazada y tejemos estos 2 puntos altos para tener los 3 puntos altos de inicio. Como en la fila anterior hemos tejido los espacios y las cadenetas, en esta fila número 7 nos toca tejer la fila de los abanicos y los puntos altos. Entonces tenemos los 3 puntos altos, tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto alto de la vuelta anterior donde tejemos 3 puntos altos, 2 y 3. Tomamos lazada, en el siguiente punto alto tejemos punto alto individual y en el siguiente punto volvemos a tejer 3 puntos altos en el mismo sitio, 2 y 3. Con esto ya tenemos formado el abanico. Encima de los siguientes puntos altos nos toca tejer puntos altos. Con esto ya tenemos puntos altos, abanico, punto alto. Por tanto, encima de los siguientes puntos altos nos toca repetir el abanico. Después nos toca la fila de puntos altos, abanico, punto alto y aquí les vuelvo a mostrar cómo vamos a tejer esta parte del centro. Llegamos al centro, ahora nos toca las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima de este punto alto tenemos que tejer punto alto. Vamos a tejer 2 cadenetas de separación y ahora sin tomar lazada nos venimos al primer espacio que tenemos de una cadeneta en este abanico aquí en el centro y tenemos que volver a formar los picos. Entonces insertamos en el primer espacio, sacamos, tejemos un punto bajo, 3 cadenetas de subida y en el mismo sitio volvemos a insertar, sacamos y tejemos otro punto bajo. Nos vamos al siguiente espacio y tejemos un punto bajo, 3 cadenetas de subida, insertamos en el mismo sitio y tejemos un segundo punto bajo. Tenemos el segundo pico formado. En el último espacio de una cadeneta insertamos, sacamos, tejemos punto bajo, 3 cadenetas y en el mismo sitio otro punto bajo. Tenemos el tercer pico formado en esta parte. Tenemos los 3 picos, ahora hacemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, encima del punto alto tejemos punto alto, 2 cadenetas de separación, tomamos lazada y encima de los 3 puntos altos tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. A partir de aquí volvemos a repetir la secuencia de los abanicos y los puntos altos. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto alto donde tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el punto del centro tejemos un punto alto individual y en el punto que sigue tejemos 3 puntos altos. Un total de 7 puntos altos que nos forma el abanico. Así tenemos que repetir la secuencia del abanico y los puntos altos hasta llegar al final de esta vuelta número 7. Es repetir
todo el rato lo mismo. Y finalizamos la fila con los 3 puntos altos. Vamos a empezar la fila número 8, que es la última fila del patrón que tenemos que ir repitiendo. Entonces vamos a subir con las 3 cadenetas, giramos y tejemos puntos altos encima de puntos altos aquí en el inicio, y en la fila número 8 nos toca repetir la fila de las 2 cadenetas de separación y los 3 puntos altos. Entonces 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos 2 puntos y en el tercero tejemos punto alto, en el siguiente punto el segundo punto alto y en el que sigue el tercer punto alto. 2 cadenetas de separación y repetimos, nos saltamos 2 puntos, en los puntos que siguen tejemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y repetimos. He llegado a la fila de los puntos altos justo antes de la fila de los espacios, entonces tejemos las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, encima de punto alto tejemos punto alto. Vamos a tomar lazada y dentro de este espacio de las 2 cadenetas tenemos que tejer 2 puntos altos. Insertamos, sacamos, tejemos un primer punto alto, en el mismo espacio insertamos y tejemos otro punto alto. Tomamos lazada y ahora en el pico vamos a insertar y tejemos punto alto. Tomamos lazada, en el pico que sigue, que es el del centro, tejemos punto alto. Y en el tercer pico, que es el último, insertamos y tejemos punto alto. Tomamos lazada, en el espacio que tenemos antes de este punto alto, insertamos y tejemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y encima de este punto alto tejemos punto alto. En total tenemos que tener 9 puntos altos. Tenemos que haber recuperado los puntos que tejimos en la primera fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Nos toca las 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, encima de los siguientes puntos altos tejemos puntos altos, así de esta manera, y a partir de aquí repetimos la secuencia de las 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos, en el tercero tejemos punto alto, en el siguiente punto alto y en el que sigue punto alto. 2 cadenetas de separación, así vamos a tejer hasta llegar al final de esta octava fila. Y de esta manera hemos finalizado la fila número 8. Con esta fila ya tenemos las 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son las filas que nos forma el patrón. Ahora, para seguir tejiendo tendríamos que repetir desde la fila número 2. Tienen que ir repitiendo estas filas tantas veces como necesitan hasta darle el largo deseado a la blusa. Voy a seguir tejiendo en esta segunda pieza que yo tengo empezada, con la cual les acabo de mostrar a ustedes el patrón, hasta tener la misma cantidad de filas que esta primera pieza que ya tengo terminada. Ustedes igual tejan esta primera pieza y después tienen que hacer otra exactamente igual con la misma cantidad de puntos iniciales, con las mismas cadenetas y el mismo diseño, el mismo formato. Tienen que tejer una segunda pieza. Lo dicho, voy a terminar esta segunda parte, esta segunda pieza, y ahora les muestro cómo vamos a unir estas 2 piezas para después ponernos con las mangas. Bueno, por aquí les muestro que ya he terminado de tejer las 2 partes, la espalda y la parte delantera. Las 2 partes están tejidas exactamente igual. La única diferencia es que en la pieza que va a ser para la espalda nos tenemos que asegurar para terminar con la fila de puntos altos. En el centro nos tiene que quedar los 9 puntos altos. Esta es la parte de la espalda. Y en la otra pieza que va a ser el delantero, la parte delante, vamos a terminar en la fila del abanico en el centro con los picos. Esta es la terminación de la parte delantera. Por lo demás es exactamente igual. Les voy a medir para que vean exactamente qué largo le he dado. En total de largo de mi blusa es de 56 centímetros.
que en pulgadas sería justo 22 pulgadas. Vale, ahora una vez que tengamos tejidas las dos partes, el siguiente paso sería unir las dos piezas. Entonces vamos a colocar encima de la mesa la parte de la espalda. Vamos a poner el derecho pegado a la mesa y el revés hacia nosotros. Y encima vamos a colocar la parte delantera. Y la parte delantera tiene que quedar con el derecho hacia nosotros. Es decir, que tenemos que poner revés con revés pegado. Vamos a hacer uso ahora de los ganchos y vamos a poner un gancho en cada una de las esquinas, en una esquina y en otra esquina. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Vamos a juntar esquina con esquina. Así tenemos las 4 esquinas unidas. Ya está, esquina con esquina. Una vez que tenemos puesto los ganchos en las esquinas, yo lo que les aconsejo ahora que bien se tomen la medida con la cinta métrica de los hombros o bien se pruebe la blusa y para que vean exactamente qué apertura quieran dejarle en el cuello. Se ponen la prenda encima y simplemente ajustan los dos hombros. Voy a ponerlo directamente y ahora les digo a qué altura. Este es el centro, entonces en mi caso he dejado una fila de abanicos en un lado y otra fila de abanicos en otro lado. Y en la siguiente fila de abanicos, que es la segunda, la que tenemos en medio, esta de aquí, justo he puesto el gancho en el punto alto en medio. Y lo mismo en este otro lado. Como ven, he dejado una fila de abanicos en este lado, otra fila en este otro y el gancho lo he puesto a la mitad del siguiente abanico. Esto de aquí es lo que tendremos que unir de gancho a gancho, que es el hombro. Entonces, desde gancho a gancho, como ven, son 10 centímetros de hombro. Esto es lo que tenemos que coser, lo que tenemos que unir para el hombro. 10 centímetros, que son 4 pulgadas. Y en el centro, de gancho a gancho, nos suman 29,5 centímetros. Serían 11,5 pulgadas, un poco más de 11,5. Ahora el siguiente paso es que tenemos que sacarnos la medida de la manga. Yo me la he probado también y en mi caso voy a dejar 1, 2, 3, 4, 13. En la fila número 13 de puntos altos es donde voy a poner el gancho y lo mismo en la otra pieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la fila número 13 es donde estoy poniendo el gancho. Esta es la apertura de mi manga y lo mismo en este otro lado y con eso ya tendríamos lo que serían las dos piezas marcadas y unidas con los marcapuntos. Ahora el siguiente paso sería coser los dos hombros y los dos costados desde los ganchos hacia abajo hasta abajo en cada una de las esquinas. Con esto tendríamos la blusa sin manga. Si ustedes quieren dejar la blusa para el verano con manga corta, simplemente ahora tendrían que unir los dos hombros, los dos costados y ya tendrían la blusa terminada. Las personas que quieran tejer la blusa con manga larga, igual que yo, en este caso tienen que seguir viendo el tutorial. Las que vayan a tejer las mangas les explico. Entonces yo por aquí ya tengo una de las mangas, la tengo adelantada y les quiero mostrar para que vean de qué manera tenemos que ir tejiendo la manga. Esta es la parte que nos va a quedar por debajo y esta otra por arriba. Si se fijan, vamos a tejer la misma puntada que tejimos en los dos laterales de la blusa. Es exactamente igual. Es muy sencillo ya que va a ser repetir la misma puntada. Entonces, para las mangas vamos a empezar a tejer desde abajo, desde la muñeca y tenemos que ir aumentando puntos altos para que la manga se nos vaya abriendo hasta llegar al hombro. Entonces, vamos a empezar a tejer la manga y les voy explicando. Acabo de quitar los ganchos en la manga para que puedan ver mejor los aumentos. Como ven, en un lado y en otro, cada 3 filas se nos va aumentando un punto y nos tiene que ir quedando de esta manera. Entonces vamos a empezar a tejer por esta parte de abajo y tenemos que empezar a tejer exactamente igual a las otras dos piezas. Tenemos que empezar con una fila de cadenetas y después tejer la fila de abanicos y puntos altos. Entonces desde aquí, desde los 3 puntos altos hasta justo después del abanico son 10 puntos y desde aquí, desde estos 3 puntos altos hasta estos 3 puntos altos, es decir, desde aquí hasta aquí, en total son 13 puntos altos. Entonces tienen que sumar de 10 en 10 hasta tener la anchura que quieran para la muñeca, para la parte baja, van sumando de 10 en 10 y al final suben con 5 cadenetas más para tejer estos 3 puntos altos y así empezamos con 3 puntos altos y finalizamos con 3 puntos altos. En mi caso son 4 filas de abanico, por tanto
tanto voy a hacer 40 cadenetas más las 5 al final, que serían 45 cadenetas. Vale, yo por aquí ya tengo las 40 cadenetas. Ustedes, si tejen en la misma talla, en la misma medida, tienen que tener 40. Si tejen más de 40, y si tejen menos tienen que tener 30 o 20. Una vez que tenemos el número total de cadenetas, ahora vamos a tejer 5 cadenetas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada, igual que tejimos en las otras piezas, vamos a dar la vuelta a las cadenetas y vamos a ir tejiendo en estos puntos que tenemos por detrás. Entonces, el primer punto alto lo vamos a tejer en la cuarta cadeneta. 1, 2, 3, 4. Aquí en la cuarta cadeneta vamos a insertar y tejemos el primer punto alto. Tomamos nuevamente lazada, en la siguiente cadeneta tejemos el siguiente punto alto. En total tenemos 3 puntos altos. Tomamos lazada, nos saltamos 2 cadenetas y en la tercera cadeneta insertamos y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos en el mismo sitio, en el mismo punto, para formar el abanico. Ahora tomamos lazada, en la cadeneta que sigue insertamos y tejemos un punto alto. Es un punto alto individual. Tomamos nuevamente lazada, en el punto cadeneta que sigue, en la siguiente cadeneta, insertamos y tejemos nuevamente los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 3 puntos altos en el mismo sitio. De esta manera ya tenemos el primer abanico formado. Tomamos lazada, nos saltamos 2 cadenetas y en la tercera tejemos un punto alto individual. En la siguiente cadeneta tejemos el segundo punto alto individual y en la siguiente cadeneta tejemos el tercer punto alto individual. Nos saltamos 2 cadenetas y en la siguiente repetimos, tejemos 3 puntos altos en el mismo sitio, en el mismo punto. 1, 2 y 3. 3 puntos altos en el mismo punto cadeneta. En la cadeneta que sigue insertamos y tejemos un punto alto individual. Tomamos lazada, en la siguiente cadeneta tejemos los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Con esto ya tenemos formado el segundo abanico y así tenemos que ir repitiendo hasta llegar al final de las cadenetas. Como ven, es la misma secuencia que ya tejimos en las otras piezas. He tejido el último abanico y ahora ya solo me queda finalizar con los 3 puntos altos igual que comenzamos. Entonces tomamos lazada, nos saltamos los 2 puntos cadenetas siguientes y en la tercera cadeneta tejemos un punto alto individual, en la siguiente cadeneta el segundo punto alto individual y en esta última cadeneta el tercer punto alto individual. Si han hecho bien la suma, el múltiplo que les he dicho, no les tiene que sobrar ninguna cadeneta. Vamos a empezar la segunda fila, vamos a subir con las 3 cadenetas, 1, 2 y 3, giramos y tejemos encima de los puntos altos, tejemos puntos altos. 2 cadenetas de separación, tomamos lazada, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto tejemos punto alto individual, tomamos lazada. En el siguiente punto, segundo punto alto individual, tomamos lazada y en el siguiente punto, el tercer punto alto individual. Nuevamente 2 cadenetas de separación, nos saltamos estos 2 puntos y nos vamos al tercer punto. Insertamos, tejemos punto alto, en el segundo punto alto de la vuelta anterior tejemos punto alto y el último punto alto encima del tercer punto alto de la vuelta anterior. Así, de esta manera nos tiene que quedar. 2 cadenetas de separación y repetimos. He finalizado la segunda fila con los 3 puntos altos encima de los 3 puntos altos de la fila anterior. Entonces vamos a empezar la tercera fila y para ello vamos a subir con 3 cadenetas, damos la vuelta. Encima de los puntos altos vamos a tejer puntos altos, los comienzos y los finales siempre van a ser iguales y ahora nos toca encima de estos 3 puntos altos tejer el abanico, es decir, nos toca repetir la primera fila. Tomamos lazada, en el primer punto alto vamos a tejer 3 puntos altos, tomamos lazada, en el punto alto del medio tejemos un punto alto individual, tomamos lazada y en el último punto alto
alto, volvemos a tejer 3 puntos altos. De esta manera se nos forma el abanico con 7 puntos altos. Tomamos lazada, los siguientes puntos altos tenemos que tejerlos en puntos altos. Entonces vamos a tejer un punto alto encima de cada punto alto de la vuelta anterior. Y repetimos, así tenemos que seguir con esta secuencia hasta llegar al final. Hemos terminado esta tercera fila, ahora vamos a empezar la fila número 4. Como les dije antes, cada 3 filas tenemos que hacer un aumento. Tejemos 3 filas normal, sin aumento, y al comenzar la fila número 4 tenemos que hacer un aumento y al terminar la fila número 4 tenemos que hacer otro aumento. Para ello vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, damos la vuelta y el aumento lo tenemos que hacer en este primer punto al comenzar y al finalizar. Entonces tomamos lazada y en este primer punto donde tenemos las 3 cadenetas vamos a insertar y vamos a tejer punto alto. Con esto ya tenemos el aumento hecho. Tomamos lazada, en el segundo punto alto de la vuelta anterior tejemos punto alto y en el tercer punto alto tejemos punto alto. De esta manera, en lugar de tener 3 puntos altos como las filas anteriores, se nos ha aumentado en 1 y tenemos 4. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Una vez que tenemos el aumento hecho, tenemos que seguir tejiendo con la secuencia que nos toque. En este caso, nos tocaría ahora repetir la segunda fila, que es 2 cadenetas y los 3 puntos altos encima de este abanico de la vuelta anterior. Entonces, subimos con 2 cadenetas, nos saltamos 2 puntos, en el tercero tejemos un punto alto, en el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto individual. 2 cadenetas de separación, nos saltamos 2 puntos y repetimos 3 puntos altos individuales, 2 cadenetas de separación y tenemos que seguir con esta secuencia que es la repetición de la fila número 2 hasta llegar al final. Estamos llegando al final, he tejido las 2 cadenetas de separación, tomo lazada, encima del primer punto alto tejo punto alto, encima del segundo punto alto el segundo punto alto y en este último punto, que es donde tenemos las 3 cadenetas de subida, tenemos que tejer 2 puntos altos. 1, tomamos lazada, volvemos a insertar y tejemos el segundo punto alto. De esta manera tenemos el aumento, 4 puntos altos. Estos son los aumentos que tenemos que hacer cada 3 filas, es decir, vamos a tejer 3 filas sin aumentos y la cuarta fila aumentamos un punto al principio y otro punto al final. Ahora nos tocaría subir con las 3 cadenetas, damos la vuelta y tenemos que tejer 4 puntos altos. Entonces en el siguiente punto alto tejemos punto alto, en el siguiente punto punto alto y en el siguiente punto alto. 4 puntos altos en lugar de 3 puntos altos. Cada vez que aumentemos iremos subiendo y sumando un punto alto. En esta fila ahora tenemos que seguir con la secuencia de los abanicos, abanico, puntos altos, abanicos, puntos altos. Así tenemos que ir repitiendo hasta tener el largo de la manga. Vale, desde aquí abajo, desde esta primera fila, contando todas las filas, tengo 39 filas. La última fila, la fila número 39, ha sido la fila de los abanicos. Entonces, para que la unión de la manga sea más fácil y que quede mejor unida, he tejido una fila completa de puntos altos, como pueden ver. Contando esta última fila de puntos altos son 40 filas. Estas 40 filas les voy a medir desde la primera fila hasta la última, son 48 centímetros de largo, que es lo que tiene mi manga. 48 centímetros serían 19 pulgadas. Vale, por aquí ya tengo las 2 mangas terminadas. Esta es una que la he terminado con la fila de puntos altos y esta es la otra que la he terminado exactamente igual y la he tejido con el mismo número de filas. Por tanto, las 2 mangas tienen la misma medida en centímetros. Vale, ahora vamos a apartar las mangas y vamos a retomar las 2
dos piezas que teníamos unido con los marcadores. Estas dos piezas forman la blusa y vamos a empezar a unir primero los hombros, después los costados y por último vamos a coser las dos mangas. Las uniones tanto en los costados como en los hombros las vamos a hacer por el revés para que no se note en el derecho. Entonces lo que tienen que hacer, tal cual tenemos la blusa con los ganchos, simplemente darle la vuelta para que la parte del revés en un lado y en otro nos quede hacia nosotros y podamos ir cosiendo. Tenemos que enhebrar la aguja y vamos a empezar. Vamos a empezar a unir desde la esquina hacia adentro, hacia el cuello. Entonces vamos a quitar este primer gancho de la esquina y con la aguja vamos a insertar a través de las dos hebras y me vengo a esta otra pieza y lo mismo. En el primer punto que tenemos en la esquina insertamos a través de las dos hebras. Ahora, aprovechando que tenemos este hilo en esta esquina, lo que vamos a hacer es un nudo con los dos hilos. De esta manera se nos queda muy bien asegurada la pieza en el hombro. Por eso hay que hacerlo por el revés para que no se note los remates. Volvemos a insertar por el primer punto de la pieza que tenemos enfrente y por este otro primer punto en este otro lado, para dar una segunda pasada en la esquina. A partir de aquí, para que la pieza vayamos cosiendo la pareja y a la misma altura, tenemos que ir punto a punto. Entonces insertamos en el siguiente punto y nos venimos a la pieza que tenemos en nuestro lado e insertamos así a través de las 4 hebras, 2 en un lado y 2 en otro lado. Vamos al tercer punto alto y nos venimos al tercer punto alto, así, ¿ven? Punto alto atrás, punto alto delante. Y simplemente vamos cosiendo. Vamos a ir apretando y sujetando para que la pieza nos quede lisa, que no se nos frunza. En el siguiente punto cadeneta y del siguiente punto. Así tenemos que ir uniendo hasta llegar a este gancho, a este punto marcador. Así, de esta manera. He llegado al último punto, que es donde tengo el marcador, por tanto lo voy a quitar y vamos a coser estos dos puntos. Insertamos a través de estas dos hebras en este lado y a través de estas dos hebras. Hacemos una primera pasada, como siempre apretamos y volvemos a insertar por el mismo sitio, tanto en un lado como en otro lado. Y ahora vamos a hacer un nudo para asegurar muy bien el cierre. Apretamos bien y con esto se nos forma aquí un pequeño nudo. Ahora vamos a aprovechar que tenemos ya la aguja en la mano y vamos a ir rematando por el centro el hilo. Yo suelo rematarlo un poquito, vuelvo a hacer otro nudo y vuelvo a perder un poco más de hilo. Ya está. Cortamos y uno de los hombros ya lo tenemos cosido. Así es como nos ha quedado por el revés y de esta manera nos va a quedar por el derecho. Vamos a hacer exactamente igual en el otro hombro, como les acabo de mostrar, empezando desde la esquina hacia adentro. Vamos a unir el otro hombro y ahora les muestro cómo vamos a coser las dos mangas. Vale, una vez que tenemos los dos hombros unidos, ahora las personas que vayan a dejar la blusa sin mangas simplemente tendrían que empezar a unir desde abajo, desde esta esquina, con la misma puntada que les he mostrado en los hombros, ir uniendo hasta el gancho, donde pusieron el gancho en la sisa, para dejar la apertura de la manga en un lado y en otro. Y con esta unión de los costados, de los lados, ya tendrían la blusa terminada. Si le van a poner mangas, como es mi caso, entonces vamos a colocar tal cual la teníamos por el revés hacia nosotros. Ahora le vamos a colocar las mangas, y para colocar las mangas las tenemos que doblar de esta manera. Tenemos que doblar así por la mitad, de esta manera, y la vamos a doblar con el revés hacia nosotros. Esta es la parte del revés y el derecho queda por dentro, igual que la blusa, y la vamos a poner en este lado donde hemos dejado la apertura de la manga. Vamos a quitar el gancho que teníamos puesto, vamos a poner un gancho aquí arriba a la mitad donde tenemos doblado, vamos a insertar este gancho y a la mitad de la blusa donde hicimos la unión de la blusa. En ese punto insertamos. Esto es simplemente para que no se nos mueva. ¿Ven? Ponemos así un gancho. Voy a girar así para que puedan verlo mejor. Entonces insertamos la aguja en este punto, nos vamos al primer punto del otro lado y vamos a hacer una pasada. Vamos a tomar los dos extremos de hilos, el que teníamos de la manga y este otro, para hacer un nudo. Y a partir de aquí tenemos que ir uniendo estas dos partes. Las tomamos así y vamos punto a punto. Vamos a insertar por este punto
punto y por este otro para hacer una segunda pasada. Estamos insertando por el primer punto. En esta parte, como tenemos puntos altos, en cada punto alto tenemos que insertar el gancho 3 veces. Como ven, se nos marcan las 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y en el otro lado en cada uno de estos puntos. Entonces nos venimos a la segunda cadeneta a través de las 2 hebras y nos vamos al segundo punto alto en el otro lado e insertamos a través de las 2 hebras. Es la misma puntada que hicimos en los hombros. Nos queda aquí el último punto y vamos a insertar en el otro lado en el siguiente punto alto. Así tenemos que ir uniendo punto a punto, todo alrededor. Nos vamos al siguiente punto y al siguiente punto. Sujetamos y apretamos bien, estiramos bien. Insertamos a la mitad del punto alto y en la pieza de la manga en el siguiente punto. Así, de esta manera. Vamos a ir todo alrededor de la manga, llegamos aquí al centro y seguimos uniendo las 2 piezas por el otro lado hasta llegar a la parte de abajo. Les muestro que he ido todo alrededor de la manga uniendo punto a punto como les he mostrado y he llegado en la parte de abajo la sisa. Voy a hacer aquí la última puntada en la sisa, que es la que me queda en la esquina, el último punto de la manga. Voy a apretar bien como siempre y ahora cuando llegamos aquí en la sisa tenemos que seguir uniendo lo que es la manga por esta parte de abajo, igual que hicimos todo alrededor. Con la misma puntada tenemos que ir punto a punto, en un lado y en otro las tenemos que colocar así para que nos queden parejas, fila con fila, y vamos cosiendo. Una vez que tengamos la manga terminada, que es cuando llegaremos aquí en la muñeca, rematamos bien el hilo, cortamos y después vamos a coser con la misma puntada la parte del costado. Acabo de terminar de unir la manga y así es como nos ha quedado por el revés. Como les dije, de la misma manera tienen que proceder y coser la otra manga y después los costados. Una vez cosidas las 2 mangas, así es como nos ha quedado nuestra blusa. Esta es la parte del cuello. Como les dije, yo la voy a dejar así con esta terminación de los picos, ya que queda muy bonita en el cuello. La parte de atrás también la voy a dejar con esta última fila de abanicos y no le voy a hacer terminación alguna. Si ustedes desean, le pueden hacer una vuelta de punto cangrejo. Por aquí tenemos las mangas, esta es una, esta es la otra manga y la parte de abajo. También en la parte de abajo la vamos a dejar con esta misma terminación. Por eso tejimos la primera vuelta en los puntos por detrás, para que la fila de cadeneta nos haga de terminación en esta parte de la cintura. Y esto ha sido el tutorial que les traía en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, que se animen a tejerla, que me dejen sus likes y sus comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo muy grande y hasta pronto.